Muy buenas. A ver, cada vez que aceptamos unas cookies o nos registramos en una web, estamos, sin darnos cuenta, cediendo una pequeña parte de nosotros. Hoy vamos a desgranar la ley que funciona como guardián de esa identidad digital aquí en España, una ley que protege algo tan valiosísimo como son nuestros datos personales. Parémonos a pensar en esto un segundo. Cada clic que hacemos, cada me gusta, cada formulario que rellenamos, no es solo una acción, ¿eh? Es un dato. Un dato que cuando se suma a millones de otros, se convierte en un producto. Pero la pregunta es, ¿cuál es el valor real que tiene ese producto en el mercado de hoy? Y no, esto no es ninguna exageración. Documentales como El Gran Hackeo ya nos han abierto los ojos sobre cómo la recopilación masiva de datos puede llegar a usarse para influir en todo, desde unas elecciones hasta nuestros propios hábitos de consumo. Aquí lo que está en juego no es solo la privacidad, es nuestra capacidad de decidir con total libertad. Claro, para evitar que esto sea la ley de la selva y para garantizar que haya un juego justo, existen normativas. En España, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que conocemos por sus siglas LOPDGDD, es nuestro marco de referencia, la base de todo para la seguridad y la equidad. Para entenderlo todo bien, vamos a seguir una hoja de ruta muy sencilla con 4 paradas. Primero, vamos a ver por qué nuestros datos son tan valiosos. Después, el escudo de derechos que nos protege. Luego, las obligaciones que tienen las empresas. Y por último, conoceremos a ese guardián que vigila que todo se cumpla. Venga, pues empezamos por los cimientos. Para poder protegernos, lo primero es entender qué es exactamente lo que se protege y por qué tiene tantísimo valor en el mundo digital. Ojo, que el concepto de dato personal es mucho más amplio de lo que solemos pensar. No es solo el nombre o el DNI. Piensen en la matrícula del coche, en una dirección de correo electrónico o incluso en la dirección IP del ordenador. Todo eso es información que identifica a alguien y, por tanto, está protegida por ley. Y cuando la ley habla de tratamiento, se está refiriendo a prácticamente cualquier cosa que se pueda hacer con esos datos, desde el momento en que se recogen, cuando se guardan en un servidor, si se consultan para enviar un email, si se analizan para un estudio o, por supuesto, cuando finalmente se borran. Fijaos bien en esta diapositiva, porque nos presenta a todos los protagonistas de esta historia. Primero estamos nosotros, los interesados, los dueños y señores de nuestros datos. Luego está el responsable, que es la empresa que decide qué hacer con ellos. A veces esta empresa delega tareas en un encargado, por ejemplo una agencia de marketing. Y para supervisarlo todo, a menudo encontramos la figura del DPO, el delegado de protección de datos. Y todo este sistema no surge de la nada, claro. El RGPD es el gran paraguas europeo que establece las reglas del juego para todos. La LOPDGDD es la adaptación que se ha hecho en España, que no solo, traduce esas reglas, sino que va un paso más allá y las enriquece con derechos digitales muy pioneros, como vamos a ver ahora. Muy bien, ya conocemos las bases. Ahora vamos a ver cuál es nuestro escudo, porque la ley nos da un conjunto de herramientas muy potentes para que podamos tomar el control de nuestra información. Esta diapositiva es un resumen perfecto de nuestro escudo, los derechos AR-SOL+. Y no son solo siglas, ¿eh? Son 6 acciones directas que nos devuelven el poder. Podemos preguntar qué saben de nosotros, podemos corregir errores, pedir que nos olviden y hasta llevarnos nuestros datos a otra empresa si queremos. Vamos a ponerlo en situaciones del día a día. Imaginen que el nombre de una persona está mal escrito en un contrato, pues se ejercería el derecho de rectificación. O, por ejemplo, alguien se da de baja de un gimnasio pero les siguen bombardeando con publicidad, pues ahí se usaría el derecho de oposición. Es así de práctico, así de útil. Ya hemos visto los derechos que tenemos. Ahora vamos a darle la vuelta a la moneda y a ver cuáles son las reglas del juego para las empresas y las organizaciones que manejan nuestros datos. El mensaje clave aquí es que no todo vale. Las empresas deben seguir unos principios que son sagrados. Tienen que ser transparentes, usar los datos solo para aquello para lo que pidieron permiso, recoger los mínimos datos indispensables y, por supuesto, mantenerlos siempre seguros y a salvo. Y esta tabla lo deja clarísimo. No todos los datos son iguales. La ley exige que la seguridad sea proporcional a lo delicada que sea la información. No es lo mismo proteger un email que proteger un historial médico, lógicamente. Y las medidas que se exigen, como el cifrado, son muchísimo más estrictas para los datos de nivel alto. Bien, tenemos derechos y las empresas tienen obligaciones. Pero, ¿quién se asegura de que se cumplan las reglas del juego? Pues vamos a conocer al árbitro de este partido. Ese árbitro es la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Es un organismo público e independiente, y su única misión es vigilar que la ley se respete de principio a fin. La AEPD hace mucho más que poner multas, ¿eh? También informa, asesora, gestiona reclamaciones, pero seamos claros,
Su capacidad para investigar y para sancionar es lo que de verdad hace que la ley se tome en serio. Es el diente que le da toda su fuerza. Y este número es la prueba de ello. Las multas por incumplimientos muy graves pueden llegar a los 20 millones de euros o al 4% de la facturación mundial de una empresa. Esto nos da una idea de la seriedad con la que se trata la protección de nuestros datos. Y para ir terminando, un punto que me parece clave. La ley española no es solo una simple adaptación de la europea. Es también una ley pionera porque introduce una nueva generación de derechos pensados específicamente para el mundo digital en el que ya vivimos. Y esta diapositiva nos muestra uno de los más comentados, seguro que les suena, el derecho a la desconexión digital. Es una garantía legal para proteger el tiempo de descanso de las personas trabajadoras, un avance importantísimo para la conciliación en nuestra vida profesional. Y cerramos con una mirada al futuro. La tecnología avanza a un ritmo que a veces asusta, la verdad. Con la explosión de la inteligencia artificial, la gran pregunta que queda en el aire es, ¿están estas leyes que tenemos hoy preparadas para lo que se nos viene encima? El debate sobre cómo proteger nuestra privacidad en la próxima década no ha hecho más que empezar. Una reflexión que sin duda nos va a acompañar.